Estimados estudiantes, abordaremos lo referido a la unidad 5 ramas del derecho romano. Dentro de las mismas abordaremos específicamente lo concerniente al derecho civil, al derecho penal. El objetivo específico a cumplir en esta unidad es conocer y valorar las instituciones del derecho privado romano como parte de la fuente del derecho privado actual y conocer las instituciones privadas del derecho romano y las causas que determinaron su evolución, que resultan la base indispensable para el dominio de las demás disciplinas de la carrera. El derecho romano posee un interés práctico evidente por constituir el elemento informador de casi todas las legislaciones de derecho privado del actual momento histórico. Ningún derecho nos ofrece la evolución ininterrumpida de más de 13 siglos, quizás pasando por etapas de diferentes situaciones sociales, económicas, políticas, como la ofrece el derecho romano. El derecho de un pueblo no surge de forma instantánea ni absolutamente abstracta. Son estas situaciones, los personajes que influyen en su devenir, los que van conformándolo. Por ello decimos con aras la aptitud que han menester los técnicos del derecho para captar e interpretar aquellas exigencias de la conciencia social que abocan a las reformas jurídicas se logra principalmente a través del magistrado de la historia. Campo de experiencia para el jurista que no puede repetir los fenómenos sociales a voluntad de un laboratorio, con lo que resulta que la labor histórica jurídica no solo es supuesto necesario de un conocimiento científico del derecho, sino orientación eficientista para su reforma. En cuanto a las etapas del derecho romano, el derecho romano a lo largo de la historia de Roma se dividió en las siguientes etapas, que es muy importante hacer referencia. El derecho antiguo fue la etapa que se caracterizó por las normas basadas en costumbres y que fueron plasmadas en las leyes de las 12 tablas que establecía y dirigía a la población, y resultaba un orden jurídico rígido y severo. El derecho clásico fue la etapa que se caracterizó por la organización de jurisprudencias del orden jurídico como el Senado y la manera de formalizar el derecho como una ciencia. El derecho posclásico fue la etapa que se caracterizó por el poder absoluto que ejerció el emperador para regular los ámbitos de la vida pública y privada de los ciudadanos. El derecho justiniano fue la etapa que se caracterizó por una reforma legislativa que permitió recopilar las normas y leyes vigentes de manera formal y codificada en un solo texto. En cuanto al derecho civil, podemos referir que tenemos como objetivo el poder comprender la importancia del derecho civil romano a partir del estudio de las instituciones jurídicas estudiadas de personas y familiares. En nuestro Código Civil vigente se pueden encontrar algunas normas correspondientes al periodo de las compilaciones de Justiniano, en especial la teoría de las obligaciones. El derecho romano es un modelo de estudio para todos los estudiosos del derecho. Este derecho constituyó la principal fuente para que algunos países como Alemania y España, entre otros, se inspiraran en la redacción de su legislación actual. Al establecer algunas ideas generales sobre la importancia de un derecho histórico sobre el ordenamiento jurídico positivo y vigente, habría que puntualizar los beneficios concretos. La trascendencia del derecho romano se ha hecho sentir no solo en Nicaragua y en las repúblicas sudamericanas a través de España, sino de manera preponderante en Francia, en Italia y en Grecia, como revisión de las propias fuentes, en Alemania, Inglaterra, Rusia, Japón y Estados Unidos de América, por citar las notorias. En América Latina, el derecho romano se aplicó por medio de la jurisprudencia española, no solo durante la colonia, sino más allá de su vida independiente, y las universidades actuales lo han incluido en sus planes de estudio. En Nicaragua, la influencia del derecho romano se ha hecho sentir claramente en la legislación positiva, especialmente en el derecho civil, respecto a la propiedad, testamentos, personas, obligaciones, contratos, etc., pero también en el derecho público, sobre todo en lo referente a la materia de los derechos constitucionales, administrativo, penal y agrario. Entonces, hablemos en cuanto al derecho civil. El jus civili eran las reglas propias de los ciudadanos romanos, quedaban excluidos los extranjeros. El derecho civil tuvo diversas fuentes: la costumbre, la ley, los plebiscitos, los senados consultos, las constituciones imperiales y las respuestas de los prudentes con el aporte realizado por la religión, la costumbre y las tradiciones romanas.
Cuando fueron muchos de los extranjeros que vivían en Roma o se hizo necesario que hubiera un ordenamiento jurídico que los rigiera, ya sea por las relaciones entre ellos o con los ciudadanos romanos, por ese motivo apareció la labor del pretor peregrino, que esta clase la vinculaban de cierta manera a cuestiones jurídicas. Cuando el desarrollo de gente adquirió valor a causa de su campo de aplicación y a su carácter equitativo, gravitó sobre el derecho civil por conducto del pretor peregrino, quien influyó en las decisiones del pretor urbano. Basándose en la equidad, hizo de su ius civilis fuera perdiendo su primitiva preponderancia. El edicto del magistrado, particularmente el pretor, empezó a llenar lagunas del derecho y a complementarlo ante dificultades interpretativas. En cuanto a los juristas más reconocidos o destacados en esta épocas, podemos decir que según los datos aportados por Corpus Juris Civilis, que son que trataron directamente el derecho natural, podemos hacer referencia a Gayo Ulpiano y Paulo. En las instituciones de Gallo encontramos como primera clasificación las que distinguen el jus civili del jus gentium. Según se observa, todos los pueblos que se rigen por la ley y la costumbre usan en parte su propio derecho y en parte el derecho común de todos los hombres. Pues en el derecho de cada pueblo establece para sí, ese es suyo propio y se llama derecho civil, como si dijéramos derecho propio de la ciudad. En cambio, el que la razón natural establece entre todos los hombres, ese se observa uniformemente entre todos los pueblos y se llama derecho de gente, como si dijéramos el derecho que usan todas las naciones. El jurista Paulo, también encontramos en él la distinción entre jus civili y jus naturae. La palabra derecho se emplea en varias acepciones, una cuando se llama derecho a lo que siempre es justo y bueno, como es el derecho natural. Otra acepción es lo que en cada ciudad es útil para todos o para muchos, como el derecho civil. Es de destacar que el derecho natural, por fundarse en la naturaleza de las cosas, es siempre justo y bueno. El derecho positivo, en cambio, se basa en la utilidad y por eso es variable. Para Ulpiano, manifiesta que el derecho privado es tripartito, pues está compuesto por preceptos naturales de gentes y civiles. El derecho natural, aquel que la naturaleza enseñó a todos los animales, pues este derecho no es solo propio del género humano, sino común a todos los animales de la tierra y el mar. También es común a las aves. De ahí deriva la unión del macho y de la hembra, que nosotros llamamos matrimonio. De ahí la procreación de los hijos y de ahí su educación. Pues vemos que también los animales, incluso los salvajes, parecen tener conocimiento de ese derecho. Es derecho de gente aquel que usan todos los pueblos humanos. Es derecho civil el que no se aparta del todo del derecho natural y de gente, si se conforma totalmente a él, claro está. Así pues, cuando añadimos o sustraemos algo al derecho común, lo hacemos derecho propio, es decir, civil. Y este derecho nuestro es en parte escrito y en parte no escrito. En cuanto al derecho de persona y familia, la familia romana representaba una pequeña forma de organización del Estado en el cual el padre de familia, pater family, tenía amplios poderes sobre el resto de los miembros de esta. La familia es un pequeño Estado cuyo jefe absoluto es el pater family, como consecuencia de que la familia puede estar integrada por extraños, es decir, adoptados, y de que pueden no estar incluidos los descendientes, es decir, los emancipados descendientes por vía femenina que entran a formar parte de la familia del marido. El parentesco en la autoridad paterna o marital, patria potestad, manus. El segundo es el parentesco consanguíneo fundado en la existencia de un ascendiente común. También hablamos de la patria potestad como el poder que tiene el jefe de familia sobre los descendientes de forma que forma parte, de lo que es la familia civil. El matrimonio como una institución política en cuanto en ella se origina la familia legítima, sancionada por el derecho civil cuyo fin primordial es la procreación de los hijos. La adopción es una institución del derecho civil cuya finalidad consiste en establecer entre dos personas las mismas relaciones civiles que existen entre el jefe de familia y el hijo nacido de matrimonio legítimo. La tutela es el poder conferido por el derecho civil sobre una persona para proteger
cuando por su edad o por su sexo no está en condiciones de defenderse por sí mismo, que en este caso pues, es la figura del pupilo. La curatela se entiende como la institución del derecho civil que tiene por objeto la protección de las personas incapacitadas por razones accidentales. Las personas morales, la otra forma de personas que el derecho romano reconoció, la constituyeron las personas morales que carecían la existencia material y eran consideradas funciones. En este caso, podemos hacer referencia a la palabra ficciones, sin embargo, el ordenamiento jurídico les reconocía ciertas capacidades de derecho. Decir que la doctrina romana llegó a elaborar una teoría general sobre la persona moral y no conoció el estudio de su concepto y su naturaleza. Sin embargo, estas personas adquirieron configuración individual en forma paulatina, ya fueron como agrupación o asociación de individuos o como afectaciones de patrimonios para determinados fines, y precisamente nos referíamos a las corporaciones. Entonces, podemos definirlas como un conjunto de personas reunidas para realizar fines lícitos, nacieron durante la época republicana y se consolidaron al final de este bajo distintas denominaciones, tal es el caso de los colegios sacerdotales, las asociaciones religiosas, gremios de oficios, etc. Para su constitución debían estar compuestas por lo menos por 3 individuos, aunque luego de constituidas podían continuar funcionando con un solo miembro. Debían adoptar un estatuto que regía su organización y su funcionamiento y determinara los derechos y obligaciones de sus miembros. La intención de constituirse en la unidad con un fin lícito, la formación de un fondo común destinado a solventar los gastos de la colectividad y la presencia de un representante o sindicato para que en nombre de las asociaciones gestionara sus negocios. Dentro de las características de las corporaciones, podemos referir su existencia es independientemente de sus componentes, por lo que aunque las personas que la forman se renueven o reduzcan, continúen existiendo. El representante de la corporación actúa en su nombre y ni en el de sus integrantes. Su patrimonio es independiente del de sus miembros. Los créditos, deudas y bienes pertenecen a la asociación. La asociación se extingue por desaparición de todos sus socios, por la disolución voluntaria, las consecuencias del fin, supresión estatal. Los romanos admitieron corporaciones de muy diversas clases, tal es el caso de asociaciones religiosas, asociaciones de funcionarios de industria, sociedades para recaudar impuestos, explotar minas o realizar obras públicas. La idea de persona moral se inicia con el municipio, luego se extiende a las corporaciones y finalmente al Estado. Podemos decir que a través de los municipios aflora el concepto de persona jurídica. Asimismo, el Estado es finalmente conceptuado como persona moral. En cuanto a los derechos de obligaciones, las obligaciones caen bajo la amplia extensión de los iura o res corporales. En la terminología de Gallo, por su estructura, aparecían opuestas a los derechos reales que también integran aquellas categorías. La idea de obligación como vínculo jurídico entre personas que permite a una exigir prestaciones de la otra fue el resultado de una evolución iniciada en la primordial experiencia del comportamiento dañoso que alguien puede asumir frente a un coasociado o del natural deseo de venganza que entonces surge en la víctima. Dicha de otra manera, en aquel ámbito que con terminología posterior se llaman delitos. En cuanto al cumplimiento de las obligaciones, según el ilustre tratadista Juan Iglesias, el efecto primordial de la obligación en su cumplimiento o ejecución, dicho cumplimiento normal, es decir, conforme el contenido de la obligación o acordado por las partes en el momento constitutivo de la obligación, se denomina pago o también solutio. Los romanos hablan de solutio, antítesis de ligare, que se refiere a la liberación del deudor, a la extinción de la obligación, la extinción del vínculo sin tener en cuenta la manera en que se verifica. Siempre citando el ilustre profesor Iglesias, este dice que junto a tal acepción coexiste otra, digamos de origen más reciente, que atribuye a solutio el significado restringido de prestación de lo que es debido. El sujeto pasivo de la obligación
o deudor se vincula al acreedor en atención u orden del cumplimiento de una determinada prestación. El incumplimiento puede ser objetivamente imposible, en cuyo caso se disuelve el vínculo, empero cuando el objeto de la prestación recae sobre una cosa genérica no es posible hablar de imposibilidad. El deudor responsable del incumplimiento, cuando la imposibilidad proviene de un acto imputable a su persona, factum debitoris, se libera en cambio cuando tal imposibilidad de cumplir con la prestación no depende de un acto suyo, sino que aquí no se toma en cuenta el elemento intencional. Hablar del derecho penal en el Imperio Romano es necesario realizar una introducción a la materia a tratar, dada la complejidad del asunto y el espacio limitado del que disponemos para cada sesión clase, pero actualmente el derecho penal se constituye como un derecho de tipo mixto, pero predominantemente público, ya que los delitos privados es más reducido a diferencia de los delitos públicos que ocupan la mayoría de las regulaciones penales. El derecho penal se encuentra regulado por un único cuerpo normativo, donde se incluyen tantos delitos penales privados como públicos, y el procedimiento penal se encuentra de la misma forma regulado por una única ley procesal que tampoco diferencia entre el procedimiento a aplicar al delito penal privado o al público. Esto es la antigua Roma. Era diferente en este entonces, ya que existían delitos penales privados y públicos, y cada tipo penal estaba sujeto a un procedimiento penal diferente, surgiendo un poco penal privado y un proceso penal público, atendiendo a la naturaleza del delito, y existiendo una norma reguladora de los delitos penales privados que eran independientes de las normas reguladoras de los delitos del mismo tipo considerados públicos. Entonces, ¿qué es lo que conocíamos como ilícito? Para diferenciar cada tipo de ilícito, los romanos tenían su propia terminología, siendo nombrados delicta y crimina. Se denominaba delicta aquellas infracciones sometidas a derecho penal privado, sujetas a un proceso civil y que conllevaban siempre como consecuencia una pena pecuniaria. Eran infracciones menores contra el patrimonio privado, como el hurto o el damnum, que era el daño a bienes ajenos, o infracciones de carácter personal, tanto físicos como morales. Los delitos se sometían al procedimiento civil ordinario, siendo un procedimiento iniciado a instancia de una de las partes que iniciaba el proceso con la interposición de la acción ante el magistrado. Posteriormente, las partes elegían a un juez de mutuo acuerdo de entre todos los ciudadanos elegibles, el cual era encargado de dirimir el asunto y emitir el fallo. Siendo la condena una pena pecuniaria, consiste en el doble, el triple o el cuádruple del daño causado. En este procedimiento, dado su carácter privado, no existía intervención de ningún tipo por parte del magistrado. Se denominaba crimina a aquellos delitos sujetos al derecho penal público o criminal, sujetos a un procedimiento penal y que conllevan penas corporales y personales como condenas a prisión, tortura, esclavitud, fustigación, flagelación y por supuesto la pena capital. Los crímenes se sometían a un procedimiento penal o criminal que evolucionó según la época histórica de Roma, siendo procedimientos basados en acomitios que nos referimos a iniciados de oficios y dirigidos de forma inquisitiva por el magistrado, o en el accusatio, que era la iniciación a instancia de parte y sin intervención directa del magistrado en el asunto. Los crímenes, al ser considerados delitos graves, bien por el daño producido a la víctima, bien por el daño causado a la comunidad, solían tener aparejado una pena personal y aflictiva. El derecho penal en Roma surgió de la misma forma que en otras culturas, nació de la justicia retributiva basada en la venganza y en el talión. Justicia que se ejercía de forma personal y privada por los ofendidos, algo que fue evolucionando con el propio devenir de Roma, respondiendo a la evolución social y política de la urbe. De esta forma cambió la concepción propia del delito desde algo puramente interpartes o algo necesitado de protección o intervención estatal, y con ello el procedimiento que se desarrollaba para conseguir ese fin.
Como en las sociedades modernas, los ordenamientos jurídicos responden a una situación social y política cambiante, por lo que es necesario establecer cada momento histórico en el que nos encontramos para poder explicar cada uno de los cambios que se dan en el derecho. En este caso, el derecho procesal penal de Roma. Para ver estos cambios, será interesante estudiar por último el procedimiento penal romano y su desarrollo. De manera de conclusión, podemos observar durante el desarrollo del tema el procedimiento penal romano en claro signo de la situación histórica de Roma. El procedimiento deja patente su uso como un instrumento político, lo que hizo que fuese cambiando a lo largo del tiempo según los intereses políticos puestos en juego, ya que como también se puede observar existía una falta de separación entre la política y la justicia, donde los encargados de impartir justicia eran los cargos políticos. El derecho procesal penal en Roma sufrió un bagaje desde su aplicación privada a su concepción pública y regida por el Estado mediante funcionarios públicos, bagaje que respondía a la situación territorial de Roma, que con su crecimiento necesitó de modos diferentes de aplicar justicia. Para poder mantener un sistema judicial estable, que es uno de los pilares fundamentales de una sociedad, en Roma la persecución del crimen dependió siempre de la gravedad de la infracción y de intereses dañados, ya que el grado de gravedad, valga la redundancia, del ilícito era el hecho que determinaba la sujeción o un procedimiento privado o la consideración de este como un hecho que vulneraba el interés de la comunidad y que por tanto necesitaba de una especial protección que era ejercida por medio del representante de esta. Siendo considerado este un procedimiento público, los ilícitos que constituían delitos penales privados fueron siendo reducidos de forma gradual, convirtiéndose en delitos penales públicos, lo que conllevó la desaparición gradual del procedimiento penal privado en favor del procedimiento penal público. Este representante encontró el fundamento de su poder de diferentes formas. En la monarquía era fruto de su consideración como Maximus. En la república el poder emanaba del imperio, que poseía los magistrados, poder que se les otorgaba al ser elegidos por la comunidad, y en el imperio el poder emanaba de su consideración como príncipe, otorgándole imperio y authoritas, es decir, el emperador poseía tanto la potestad, es decir, el poder, como la autoridad, en otras palabras, el saber. El origen del poder de los encargados de impartir justicia es relevante para relacionarlos con las formas de impartir justicia y las consideraciones propias del crimen. En primer lugar, en la monarquía el crimen se tenía como una infracción del vínculo dioses y comunidad, siendo un acto contra el orden religioso y que era reprimido por el pretor de ese vínculo, rex, constituyendo la represión criminal como un acto religioso. En la República, el ilícito criminal se tenía por un puesto en riesgo de la paz y orden de la comunidad o constituía un acto de especial gravedad contra un individuo de la misma. Por tanto, el encargado de la persecución de estos actos no era otro que aquel investido de poder público reconocido que debía de defender los intereses de los civitas. En este momento, el concepto de crimen y su represión adquieren una naturaleza laica. Y en el imperio lo que sufre un cambio es el procedimiento penal usado para perseguir el crimen, y es que en este momento histórico el emperador adquiere poder absoluto y por tanto era el único investido con el poder de perseguir y reprimir aquellos actos contra la comunidad, al exigir como el primero de los hombres, pasando los cargos públicos a ser designado y después dispuesto en orden directa del emperador, y ejercer el poder no como una manifestación del poder social reconocido, sino en uso de un poder que les ha sido delegado por el emperador. Por ello, los magistrados pasan a ser funcionarios imperiales. Para finalizar, el procedimiento penal en Roma se rigió por dos principios que fueron la base de cada proceso según la época: el principio acusatorio y el principio inquisitorio. El principio acusatorio fue tomado de la jurisdicción civil ordinaria y se aplicaba en aquellos procesos penales considerados privados, y por otro lado, el principio inquisitorio nace de la cognitio, que básicamente es la base de los procedimientos penales públicos durante la monarquía.
el imperio y parte de la república. Entre ambos principios existió un procedimiento penal público basado en la accusatio, que fue la tribunalis perpetuo de los cuestiones, siendo una forma de procedimiento mixto. En estos últimos tribunales que tanto hemos desarrollado encontramos varias similitudes con nuestros procedimientos judiciales, con la existencia de un principio acusatorio reconocido a los ciudadanos, un procedimiento judicial sistematizado y organizado, la existencia de ciertas garantías judiciales y el establecimiento de un tribunal independiente e imparcial. Nuestro derecho civil debe de las figuras privadas e instituciones creadas en tiempos de Roma, sino que nuestro derecho penal actual en materia de procedimientos, instituciones y en ciertas figuras penales tiene una amplia similitud y encuentra sus raíces e incluso su concepción como derecho de naturaleza mixta en el derecho penal romano.